El video que verá usted a continuación solo muestra a los buitres, desgraciados, infames y pelafustanes que siempre ha sido una microclase de disque periodistas que se han servido de muchos millones al amparo del poder político y público. En su momento ya habíamos hablado de López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Adela Micha, pero hoy, tras saberse que la reforma al Poder Judicial en México no hay poder que la detenga, y después de resquebrajarse el nido de corruptos que es el Poder Judicial, ahora sí las ratas están saliendo por montones. Pero lo mejor de todo es que ya lo hacen a la descarada, cínica e infame, pues todos estos pseudo periodistas, lectores del teleprompter, están desquiciados debido a que se les acabó la protección que han tenido por años. Se han vuelto millonarios gracias a las corruptelas concedidas por los políticos dinosaurios que les dieron el poder y los encumbraron para hacer las disque voces calificadas, solo para fingir cuestionamientos al poder político, pues se sabe con los pelos de la burra en la mano que solo son y serán textos servidores al servicio de quien pague más por sus letras desgastadas. Hoy, gracias a las benditas redes sociales, como dicen por allí, todos estos están ya en el basurero de la historia. Y tanto es su dolor, su rabia, que algunos mequetrefes como Ciro Gómez Leiva se ha atrevido a señalar que el presidente en turno se lo mandó a escabechar engañando a su audiencia, la que aún sigue confiando en su palabra vacía y sin sustento. Su caso lo desmenuzaremos, así como el llanto de López Dóriga al saber que la bancada del PRI en el Senado no vota en contra de la reforma al Poder Judicial, o de su berrinche porque un personaje político lo mandó a la fregada en una entrevista, de que Adela Micha quiera verle la cara al auditorio diciendo que la reforma al Poder Judicial es ilegal, cuando eso que sostiene no tiene fundamento jurídico. Según esta lagartija, nada tiene que ver con lo que los ministros tengan sueldos millonarios, ya que se lo merecen por su excelentísimo trabajo, o que le parece las palabras de Carlos Marín, este beodo que insultó al pueblo, a la gente que votó, les dijo ignorantes y que además nadie tiene el conocimiento necesario para ponerse a platicar con él sobre mecánica cuántica. Vaya, en estos últimos días ha salido lo más nauseabundo y podrido de todo su ser. Les duele que sus jefes corruptos, los dueños de sus medios y quienes los patrocinan estén escudados en el Poder Judicial y que con el no pago de impuestos salga para sus salarios. Por eso hoy de nueva cuenta exhortaremos a todo aquel que no esté suscrito a este canal que lo haga, porque tendremos temas muy durísimos e importantes y sobre todo estamos seguros que llegando al 1,000,000 de suscriptores, con la ayuda de todos ustedes, les sumiremos más la mollera a toda esta parvada de chachalacas desgastadas, cosa que les causará aún más una diarrea con sangre colectiva, porque les cala, les arde, les duele que las redes sociales los hayan mandado al bote de la basura, lugar donde nunca saldrán. Es por eso que hoy te presento, se desploman los chayoteros. Ya nadie le cree a Ciro Gómez Leiva, López Dóriga y Adela Micha. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Es impresionante la cantidad de entes de la televisión tradicional que lloran por los cambios que se están haciendo al Poder Judicial. Una propuesta que no es nueva ni sorpresiva, pues desde el 5 de febrero del presente año se llevó al Pleno, se discutió, y como esa legislatura no tenía la mayoría calificada que tiene ahora con el partido en el poder, los opositores se burlaron, dijeron que no pasaría y así fue. No pasó. Luego, la ministra presidenta Norma Piña se burló del asunto y explicó que esa reforma no pasaría, luego de que se abrieran foros para su discusión. Fíjese, qué memoria tan corta tienen algunos, lo cual es precisamente a lo que los lectores de noticias chayoteros impuestos por sus jefes y magnates añoraban con la población en México. De hecho, no sé si les suena que
En México hay una frase que se acuñó mucho desde los micrófonos de los disque opinólogos y expertos en política, la que dice más o menos así: el mexicano siempre será de memoria corta. Claro, siempre cuando hay un tema de interés nacional, estos se dedicaban a crear cortinas de humo, como el día soleado luego de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, el tema del chupacabras en 1993-1994, o el famoso error de diciembre que eclipsó por completo la reforma al Poder Judicial, algo que sucedió en aquellos ayeres cuando Ernesto Zedillo, flamante candidato del chupacabras Salinas, mandó al Pleno Legislativo una reforma constitucional donde literal mandaba a la jubilación de forma punitiva a 15 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿La causa? ¿Quiere la real o la mentira? Vamos primero con la mentira. Según los calzones agrios de Zedillo, argumentó que debía mandar a descansar a 15 ministros de 26, debido a que el pueblo lo demandaba y porque según era necesario para darle mayor certeza jurídica a la gente. Eso, ni los chayoteros de la época se lo creyeron porque de hecho no hicieron alarde de nada. Y la verdad fue que Zedillo no quería ministros que fueran colocados por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, debido a que no quería que le ocasionaran problemas en los planes que tenía para apoyar a ciertos empresarios sátrapas y para vender algunas empresas que aún estaban a cargo del Estado. En pocas palabras, no le tembló la mano y por sus huevos hizo lo que quiso a su conveniencia. A eso le llamaron en aquel entonces democracia, ya que el 1 de enero del 95 la economía mexicana estaba en llamas. Lo más infame del asunto es que esa reforma se aprobó en fast track. ¿Qué significa eso? Que nadie se opuso y sí, el PRI tuvo mayoría calificada en las dos cámaras, ya que el Partido Acción Nacional se sumó con ellos. De hecho, curiosamente, de esa alianza en el legislativo nació el seudónimo de PRIAN, y fue el periodista, escritor y académico Froilán López Narváez quien los bautizó. Pero solo vea cómo los disque periodistas a quienes la descredibilidad ya les hizo metástasis en sus carreras piteras, hoy lloran, patalean y exclaman una sobrerepresentación que solo habita en sus putrefactos pensamientos y donde en aquellas épocas de los 90s ni pío dijeron varios. Tan solo veamos la línea del tiempo para ratificarlo. La reforma se propuso en su campaña un 14 de julio en Guadalajara y ojo, para el 1 de diciembre de ese año, Zedillo tomó posesión y volvió a anunciar esa reforma. El 5 de diciembre envió a las cámaras las propuestas. El PRI tenía 95 escaños de 128 en el Senado. Hoy, el partido en el poder busca 85 u 86 senadores para aprobar. Y en la Cámara de Diputados fueron 381 votos con PRI y PAN para obtener la mayoría calificada. En esta ocasión, fueron 357 a favor. En aquella época, solo 66 estuvieron en contra. Y ahora fue más del doble, 130. Por lo tanto, el cuento de la sobrerepresentación solo es un mito, pues hubo más sobrerepresentación en aquellos ayeres y nadie, absolutamente nadie, cuestionó nada. Ni siquiera los medios con poder. Bien, siguiendo con la línea del tiempo, del 18 al 24 de diciembre, y ojo con la Navidad, se aprobaron todas las reformas. Fue Humberto Roque Villanueva, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien lo anunció. Sí, ese mono famoso por la Roque señal tras el aumento al IVA en aquellas épocas. Fue así como el 20 de diciembre que la Comisión Permanente del Congreso envió la reforma para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Un día después, el 31, se publicó. El 1 de enero no hubo ministros en la Corte, la cerraron. De ahí se tardaron un mes en restablecer a los nuevos ministros y fue un 1 de febrero del 95 cuando volvió al Pleno ese poder hasta nuestras fechas. Ellos habían puesto sus propias reglas. De hecho, es hasta risible que Lorenzo Córdoba, el ex árbitro del INE, el cual antes no se tocaba, sea partidario de la disque resistencia a la reforma al Poder Judicial. Es como si un árbitro hablara cosas bonitas del América y le pitara bien y se pusiera los pompones para apoyar. Entonces, si esto ya había sucedido, pregunto,
¿Por qué hoy lloran los chayoteros lo que actualmente está sucediendo con el Poder Judicial? Muy sencillo. Durante todos estos años hasta hoy, el Poder Judicial solo fungió como palero de muchos personajes nefastos, funestos y execrables. Presidentes, expresidentes, empresarios de mala calaña, políticos extranjeros, delincuentes de cuello blanco mañosos. Era la gran madriguera de ratas que se rentaba al mejor postor. Y dentro de eso se encuentran muchos empresarios dueños de medios de comunicación. De hecho, en el Poder Judicial es donde se meten los famosos amparos para que los amigos no paguen sus impuestos, como por ejemplo el usurero Salinas Pliego, quien mete amparo tras amparo para no pagar los miles de millones que le debe al SAT. Ahí también anda el amparo de Orlegui para evitar que capturen a Irarrágorri por el fraude fiscal con Santos. Incluso en los últimos años le han devuelto cuentas a delincuentes. Cárdenas Palomino, uno de ellos, Genaro García Luna, el disque superpolicía. Le han devuelto dinero a los malos, han amparado a otros más malos. Vaya, es un circo y podemos decir que allí se concentra lo peor de México. Entre ellos, incluso muchos chayoteros de la comunicación, quienes también se han amparado por varios casos. Algunos los comentaremos en los siguientes temas que estarán calientes y donde todos se han reído de la gente que votó por este cambio al Poder Judicial. Risas que al paso de las horas y del tiempo ya son risas de nervios y algunas que otras lágrimas. El primero en desfilar en este video es el funesto, impresentable y beodo asqueroso Carlos Marín. Este sujeto es una patraña de comunicador, igual de infame que su ambición por los billetes del poder económico y político. Y créanme que quizá lo que dijo a la par con un tipo que es una auténtica plasta de vaca, como el magistrado séptimo colegiado civil llamado Marco Polo Rosas, quien defendió los altísimos salarios que ganan los jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la forma más pésima posible. En fin, Carlos Marín, quien ya apesta en naftalina, tuvo un debate con el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y en un pequeño fragmento de toda una entrevista donde el enano gordinflón estaba muy molesto porque, según su pobre masa encefálica, no le daba para entender cómo era posible que el pueblo le haya dado el voto al presidente para atentar contra el Supremo, puro, máximo y valiente poder autónomo como lo es el Poder Judicial. Pero deje eso, da igual que hiciera rabietas esta sabandija, sino que cuando Noroña le preguntó si sabía lo que significaba democracia, ya que estaba rabiando con que México se estaba convirtiendo en una dictadura. Por eso, el bicho Marín le contestó lo siguiente: pero hay veces que el pueblo comete chingaderas. Ahí está la elección de Alemania con Hitler. Noroña le contestó que no tenía nada que ver eso con lo que sucede en México. Pero lo más cagado de todo, y que pone en el podium de la máxima sarna de los medios chayoteros a Carlos Marín, fueron sus aires de soberbia y de grandeza. Pues cuando Noroña se estaba zurrando de risa por todas las estupideces que decía, este gnomo con bigote chocomilero, fue cuando Noroña le dio a entender que no subestimara a la gente, ni la hiciera ver ignorante de temas políticos. Por lo que el beodo dijo lo siguiente: democracia es el poder del pueblo, pero siempre y cuando sea un pueblo informado. Oigan nomás esa mamada de becerro. Luego Noroña le contestó: ahí hay un acto de arrogancia, pensar que sabes más que el pueblo. Entonces este sujeto contestó: yo sé más que el pueblo en algunas cosas. Por ejemplo, cosas de mecánica cuántica, que yo quisiera saber quién de lo que llamas pueblo puede platicar conmigo de mecánica cuántica o de física cuántica. Noroña contestó: seguro habrá, por lo que Marín, enchilado, ya no lo dejó hablar para completar la frase. Solamente Noroña remató con lo siguiente: el pueblo tiene la conciencia muy grande y ha decidido un camino que a ustedes no les gusta, pero es el camino que ha decidido. Marín quiso hacerse tonto negando que él no estaba en contra, pero Noroña lo terminó sepultando diciendo: hablo de la derecha, de la que formas parte. O sea, independientemente de cualquier postura política que tengas, la verdad es infame cómo esta clase de pseudo periodistas tratan de minimizar a la gente.
¿Acaso este chacal de la información no sabe que un físico o físico cuántico de cualquier universidad, ya sea pública o privada, no es parte del pueblo? ¿Acaso los académicos de las universidades en México que se dedican a la investigación científica especializada en química o física no podría ponerse a platicar y darle una santa macaniza argumental a Carlos Marín sobre el tema de mecánica cuántica? Es más, este mal hecho ni siquiera sabe, y lo apuesto, sobre lo que significa el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pobre diablo. Pero bueno, para Carlos Marín, el pueblo, entre comillas, es la gente pobre e ignorante, la que no tiene estudios, la que se dedica a ser servidumbre de los potentados como él, según sus chaquetas mentales. Pues el mensaje de este pútrido y descompuesto leguleyo prófugo del chayote es ese: yo soy intachable, nadie puede cuestionarme, argumenta. A ver, dígame usted, ¿qué entiende por pueblo? ¿Acaso no somos todos los mexicanos? Pareciera que estos sujetos viven en una pobre fantasía, donde ellos, por estar alineados con las élites, ya se sienten millonarios y con el poder suficiente para sobajar a la gente, que todos los días sale a chambear y a romperse el lomo para sacar para la papa. Sin embargo, esperen, que hace poco salió un magistrado a decir estupideces como muchos que lloran todos los días porque se les están acabando los privilegios. Su nombre, Marco Polo Rosas. En ese programa pitero del miserable Paquita Larraqui, donde dijo que ellos ganan lo mismo que un plomero. Escuche bien esta estupidez del tamaño del hongo de una bomba de hidrógeno. Y hasta hizo cuentas el muy miserable ignorante. Dijo que un juez gana 5,000 pesos diarios. Pero para defender ese argumento se le ocurrió la siguiente pésima analogía. Dijo lo siguiente textual: les pondré un ejemplo. Un fontanero. Yo le pido que vaya a mi casa a arreglar y por 1 hora me cobra 500 pesos. Imagínate que ese fontanero tenga 10 trabajos de 1 hora de 500 pesos por día. 5,000 pesos. Bueno, los jueces y magistrados ganamos 5,000 pesos por día y no trabajamos 10 horas como el fontanero. Trabajamos 14 horas. Es neta que este sujeto, con esa capacidad de análisis y reflexión, sea magistrado séptimo de lo civil. ¿Neta? ¿En serio? Ahora entendemos quiénes imparten justicia entre comillas. Bola de inútiles. O sea que ser plomero o fontanero deja más que un juez o magistrado, que no solo goza de salarios altos, sino de dietas y de varios privilegios como gasolina gratis, servicio de seguro médico permanente en los mejores hospitales y un sinfín de etcéteras. Ahora más que nunca creo que la gente debería entender por qué se necesita reformar al Poder Judicial, y deje usted eso, que si le encanta el fútbol, varios dueños de equipos de la Liga MX empezarán a caer como moscas, o simplemente a dejar sus clubes para huir del país. Pues esto se pondrá sabroso, y así como los demás temas que verás a continuación. Lo que presentaremos a continuación es muy deleznable, indigno, un golpe bajo, que pinta de cuerpo entero a Ciro Gómez Leiva, quien no solo es un gusano rastrero y maloliente de los medios, sino que cada día que pasa, en el vómito de su dolor, se ahoga, pues cada día se parece más a Gollum, y no tardando terminará bailando en el Averno, pero no porque el creador así lo quiera, sino porque será la consecuencia de sus malos actos, de su mente podrida, distorsionada y del hocico que tiene muy suelto. Vaya qué curioso. Según los medios, son objetivos, pero sus comentócratas ya llevan línea desde hace rato, siendo la escoria total de la comunicación. Bien, esta piltrafa, quien lleva años diciendo que México es una dictadura, lo que dijo hace días, y si fueran ciertas las jaladas que vomita, la verdad ya lo hubieran puesto en el paredón y le hubieran dado cuello. En fin, en su espacio de porquería de Radio Fórmula, donde solo se escuchan falacias y aires de grandeza fingidas, este bicharraco rabioso se quejó de que el presidente en su conferencia se refirió hacia él como "está enojado mi amigo Ciro", por lo que este pelmazo empezó a vomitar y en varios chillidos dijo que un amigo no manda a investigar a su amigo ante el SAT. Quiero anotar acá que el SAT, por ley, debe fiscalizar a todos los que estén dados de alta.
Por ende, a todos nos toca rendir cuentas, pero Ciro se quejaba de que ya no recibía sus grandes tajadas como antes. Pero eso no fue lo peor. Lo que lo muestra como una porquería de persona fue la siguiente frase que vino después de la queja antes mencionada. Textual, dijo lo siguiente: termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue el que se lo quiso escabechar, y se lo dejo como pregunta. ¿A un amigo se le tira a la cabeza para darle cuello? ¿Qué idea de amistad tiene usted en la cabeza, presidente? El punto es que este sujeto, sí por sus huevos, se le hizo fácil inculpar al presidente de su atentado, sin prueba alguna, pero al siguiente día tuvo que retractarse. Allí dijo lo siguiente: fue un exceso, lo reconozco y ofrezco una disculpa, luego de que Pigmenio Ibarra lo cuestionara en su propio espacio. Pero ojo que Pigmenio le dijo: ¿entonces te estás disculpando? Ciro contestó: no me estoy disculpando. O sea que sí, pero no. Pero fíjese usted, estos tipos abogan censura y dictadura, pero eso solo existe en sus microscópicos cerebros. Esto que hizo Ciro lo hace en Corea del Norte y en 5 minutos entran al aire para llevarse esta basura para empalarlo en los bosques caducifolios. Lo peor de todo es que hay gente que sigue pensando que Ciro Gómez Leiva es periodista y se le olvida a esta escoria que una persona que lleva su caso fue ultimado en la calle. Ciro Gómez Leiva es un personaje muy ruin, perverso, avaricioso, roñoso, aborrecible. Lo dijimos en un video que le hicimos en solitario. Representa totalmente al antiperiodismo. Y hoy, en estos días, chilla a cada instante porque nadie lo ve, nadie lo consume. Su palabra vale lo que el peso en Argentina. Hoy, derrotado y sin saber qué decir más que evidenciar su rabia, desesperación, su dolor de que todo lo que vivió a costa de la corrupción se está resquebrajando. No dudamos que al paso del tiempo y por los malos deseos de este señor, su destino sea más amargo que el Vitrex. Por años, la información en México estuvo secuestrada por las grandes televisoras y diarios que poco a poco se alinearon al poder por intereses. Ya lo hemos explicado, cómo en los deportes dominan, y muchos creen que por ser fútbol no tienen el poder de comprar opiniones si también eso es un negocio redondo. En el tema de medios generales es más sucio aún, y hemos visto hasta los últimos días este tipo de fenómenos encausados por personajes muy oscuros, para limpiar nombres o para que se les lave la carita. Y no nos vayamos lejos. Por ejemplo, la disque periodista muerta de hambre llamada Lourdes Mendoza, alias la Lady Chanel. Fue tanta su emoción que quiso mostrarle a sus amigos que trabaja para la ministra Margarita Ríos Farjat. Pues esta, según lo que dijo Mendoza, le había revisado el texto y le había dado el visto bueno para que lo publicara en El Financiero. Ahí está el chat en pantalla, usted lo puede ver. Lo más gacho del asunto es que el texto era una porquería de redacción y mensaje. Hasta parecía todo ficticio. Hablaba básicamente de que los jueces, magistrados y ministros de la Corte son santos y que por eso los estudiantes acaudalados lanzaron las consignas, mal hechas por cierto, pues la mayoría de los que fueron a manifestarse al Poder Legislativo son hijos de papi. Incluso el vocero de estos palurdos es hijo de un juez que trabaja para Carlos X González, mismo empresario que tiene secuestrada una gran parte de este poder. Incluso su plataforma de Mexicanos contra la Corrupción tiene en su nómina a María Amparo Casar, su directora, misma que recibía su pensión vitalicia en Pemex por 123,000 pesos mensuales. Cuando se la quisieron quitar, un juez la salvó, aunque no hubiera sustento para que recibiera esta cantidad de dinero, ya que su marido se había mandado al Averno solo. Pero Amparo Casar metió un amparo y dijo que su finado marido dijo adiós en un accidente. El caso de esta viejita ratera y corrupta es muy oscuro, pero el punto es que ella metió un juicio de amparo para que no le quitaran su pensión, y un juez de la Ciudad de México le ayudó en el caso. Pregunto, ¿cuánta gente hoy no se ha podido pensionar por una discordia legal? Bueno, el Poder Judicial solo defiende y define quienes pagan por justicia. Este
Es uno de muchos ejemplos que podríamos citar en este video de cómo los jueces y magistrados están al servicio de una minoría. Por tanto, es a lo que le temen los chayoteros también. Hay que recordar que López Dóriga tuvo una bronca con María Asunción Aramburu Zavala. Estaba demandado y ella ganó en tribunales, pero desde arriba los jueces mandaron a que el expediente se perdiera en la fiscalía. Por eso López Dóriga en sus últimos pataleos y retahílas sin sentido se duele, porque poco a poco lo que le quedaba de audiencia ya lo han abandonado. Por ejemplo, Martí Batres, el gobernador interino de la Ciudad de México en compañía del Poder Legislativo de la ciudad, hicieron cambios en su constitución sobre el tema de la propiedad privada. De hecho, Chayo Dóriga estuvo llorando sobre que según su durazno agrio, el gobierno le iba a quitar sus bienes a la gente. Algo muy tonto, pero muy normal en Chayo Dóriga. El punto es que Batres no le tomó la llamada y se molestó, pero en su letanía dijo algo a lo cual hay que ponerle mucha atención. Textual, dijo lo siguiente: aquí el punto es cómo ampararse con un nuevo poder judicial a la medida de la 4T. Ese es el punto, ¿sí? Te escucho, Raquel Flores, aunque no quiera contestarme Batres. Luego su reportera explicó que a nadie le iban a quitar sus bienes. Entonces, López Dóriga, chillando, solo quería preguntarle el por qué quitó dos palabras: propiedad privada. El rey del chayote no paraba de rabiar por la modificación a la Constitución de la Ciudad de México, y al final terminó por rematar lo siguiente: esto es un tema preocupante. Esto de Chayo López Dóriga sí es preocupante, pero para las audiencias que aún siguen consumiendo las fakes que esta imitación del coronel del pollo Kentucky sigue esparciendo en sus desgastados y totalmente caducados programas de opinión y noticias. Otra que tiene su carrera más muerta que su edad, pero no le han avisado a pesar de que la volvieron a sacar del sarcófago, es Adela la momia Micha, quien defendió a capa y espada los salarios de los ministros, jueces y magistrados. No tiene nada malo y se lo merecen, decía la momia, que cada que hablaba solamente dejaba ver cómo para ella la corrupción y la justicia selectiva era lo que vale. Muy pronto tendremos un video en solitario de esta mona que actualmente tiene mucho poder entre el empresariado y de cómo le fue a lamer las patas a Salinas Pliego para que le financiara su medio de comunicación chafísima. Además de cómo le pidió limosna a Malito Moreno por patrocinios del PRI, también para su medio, el cual ya no tarda en morir. Frase muy ad hoc a la momia Micha. En términos generales, esta parvada de chachalacas a sueldo de los poderosos es solo eso: un cúmulo de sujetos que ladran falacias, propagan desinformación, fakes, hablan desde el colon, pero más que nada, son un mar de lágrimas por ver cómo cae el poder judicial, donde sus jefes y ellos mismos han estado atrincherados. Poder que los protegía, se sentían intocables y que nadie podía exhibirlos, además de sentirse dueños de la verdad. Hoy, que la reforma al Poder Judicial se basa realmente en el artículo 39 que dice que todos los poderes dimanan del pueblo, estos personajes y muchos otros más tiemblan. Su tiempo se terminó y con ellos muchos otros sujetos adinerados, poderosos, que ven amenazadas sus ganancias ilícitas a costas del Poder Judicial, se pueden esfumar. Por eso es importante informarse bien, no caer en las mentiras de los influencers barateros. Pero algo sí es muy cierto dentro de todo este circo. Pues hay que tener muy en cuenta que si por algo lloran todos estos impresentables, es porque se va por muy buen camino. Pero dime, ¿cuál de todos estos sujetos es el más infame? ¿Apoyas la reforma al Poder Judicial o estás en contra? ¿Qué le dirías a todos estos retazos del periodismo barato si los tuvieras enfrente? Déjame saber tus respuestas acá abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.